Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Álvaro, para aquellos que no me conocen. En el video de hoy les voy a hacer una serie. Esto es algo que he querido hacer hace mucho tiempo porque he recibido preguntas de diferentes personas de cómo funciona el proceso de la construcción, si quieren hacer una casa, todas esas cosas. Así que decidí hacer una serie y este va a ser el primer capítulo de muchos que voy a poner en esta serie. Lo voy a poner en una playlist, así que van a poder ir a mirarlo toda la serie cuando esté terminada o cada video a la vez. Ok, esta serie la voy a nombrar cómo se construye una casa. Ok, las cosas que ustedes deben saber de cómo se debe construir, los pasos que deben seguir, ya sea que si son dueños de casa y piensan, digamos, tal vez llegaron a ese punto de que ya es tiempo de que construyan su casa, o tal vez remodelar la casa que tienen, hacerla más grande, pero esencialmente es más basado en personas que van a hacer esa casa por primera vez. A veces hay lugares donde puedes comprar, digamos, un terreno y hay que hacer una casa, entonces esta información va a ser más basado en eso para que ustedes entiendan cómo funciona y los pasos que deben seguir. Ok, entonces en este primer video, las cosas que deben hacer y pensar antes de comprar un terreno, antes de pensar en empezar a poner su casa o empezar a contratar personas para que se la construyan, tienen que pensar en estas cosas. Al final del video les voy a decir a quiénes ustedes deben contratar primero para que sea un proceso exitoso. ¿Ok? Bueno, el primer punto es la locación. ¿Dónde está ubicado el terreno? El tipo de terreno, el lugar, todas esas cosas. Digamos, supongamos, es un terreno plano, es un terreno que está en las montañas, es un terreno que está cerca del mar, en la nieve o en el desierto, porque todo esto va a afectar el tipo de construcción que van a hacer, el tipo de casa que van a hacer y todas esas cosas. Así que deben contar primero con eso. Luego tienen que tener en cuenta qué tipo de tierra hay allí. Es tierra, si es desértica, o es como arena, es pura piedra, es pura roca. Todas esas cosas van a definir qué tan difícil va a ser la construcción, qué tan cara, todo eso. Muchas veces lo que pasa es que muchas personas que he conocido que han construido casas por primera vez se brincan a veces algunos pasos y lo que empiezan es compran el terreno, mandan a hacer sus planos o mandan a empezar a tratar de construir todo eso y a veces se encuentran con cosas, ¿ok? Entonces, para que no les pase eso, por eso es que voy a hacer esta serie, se encuentran con cosas como que en ese terreno no se puede construir tal vez tan grande la casa, o en ese terreno a veces no están disponibles las utilidades como agua, luz, gas y electricidad, o a veces hay otras cosas que el drenaje no estaba conectado ahí. Se han encontrado con muchas de esas cosas y a veces han decidido mejor no construir y a veces no les conviene meterse en esas situaciones si no están seguros de qué está pasando, ¿ok? Entonces, una vez que defiendan el tipo de terreno donde está, digamos que quizás ustedes, su plan era comprar un terreno que está cerca del mar, quizás en las montañas o algo así, o quizás cerca de la nieve. Cada uno de ustedes tiene algún interés diferente de acuerdo a donde quiere construir su casa, ¿verdad? Entonces, una vez que definan el lugar y miren el tipo de tierra, también van a tratar de mirar qué tipo de fundación van a querer poner ahí. Van a querer una fundación que esté elevada, que la casa esté volando en el aire. Van a querer una fundación que sea completamente cemento. Todo esto va a variar, depende del tipo de terreno, ¿ok? Porque digamos, si es un terreno rocoso, si le ponen todo cemento, puede ser que sea bueno o puede que no lo sea, ¿ok? También van a tener que definir el estilo de casa. ¿Qué tipo de casa van a querer? ¿Van a querer una casa que sea combinada como las demás que están? Hay ciudades que de repente exigen que la casa sea parecida a las casas que ya hay en la comunidad o el estilo de casas que hay en esa área y se exigen ciertas cosas que tiene que tener ciertos colores o tal vez tiene que llevar algún tipo de techo que sea similar a ese estilo, ¿no? Es como para conservar un poco el estilo de ese lugar. Y hay lugares que no tienen ningún tipo de restricción. Tú puedes construir la casa que tú quieras, del tamaño que quieras, el estilo que quieras, no digamos moderno, tradicional, tal vez estilo español, tal vez estilo más craftsman o algo así. Vas a tener varias opciones, digamos, ¿ok? Luego, la otra cosa que tiene que empezar es quién va a habitar esa casa. ¿La van a habitar ustedes?
son una pareja con niños, son una pareja ya mayor, ya están a punto de retirarse, son una pareja joven, van a hacerla de un piso, de dos pisos. Todas esas cosas se tienen que considerar antes de empezar a hacer todo el movimiento, ¿ok? También otra cosa es importante que deben saber es, pueden construir en ese lugar es habitable para construir, pueden hacer la casa que ustedes quieren ahí. Digamos, tal vez ustedes quieren una casa de, no sé, 4 o 5 recámaras, 3 baños, que son más o menos como de 2000 a 3000 pies cuadrados. Tal vez no cabe la casa, tal vez la casa tiene que ser más chica por el estilo de casas que hay en el área. Tienen que considerar todos esos factores, ¿ok? Por ejemplo, hay un lugar donde yo hice una casa hace no mucho para un cliente y esa casa está en una zona que está cerca del mar y la ciudad es muy chiquita. Entonces los terrenos ya no tienen para dónde irse, ya no puedes ir ni para un lado ni para otro porque de un lado está el mar y de otro lado están las montañas. Entonces ya no hay más para dónde moverse. Es algo así como un terreno que ya tiene una medida, digamos, como 10 metros por 20 metros o tal vez o un terreno pues que ya no puedes ancharte más hacia ningún lado, ya no puedes comprar más tierra. Como digamos hay algunos lugares que a veces lo que hacen es compran otro terreno y lo hacen una sola propiedad. En esta ciudad eso no es posible, cada terreno ya está como especificado así y es todo. Entonces en ese lugar tienes que ser como creativo qué tipo de casa vas a poner, así que por eso deben decidir eso. Pueden construir ahí, pueden hacer esa casa que ustedes quieren y para esto lo más recomendable es que ustedes vayan y pregunten en su departamento, digamos que están a punto de comprar el terreno, pueden ir al departamento de construcción y enseñarle una idea de lo que ustedes quieren y así van a poder tomar esa decisión, ¿ok? También otra pregunta importante, ustedes deben ir a preguntar al departamento de ya sea de construcción o de utilidades y tienen que preguntar usualmente es como la ciudad más o menos donde se pregunta eso. Tienen que preguntar si ya existen todas las utilidades en esa casa. Hay veces que los terrenos están solos, pero el drenaje ya está metido allí, ya está metido el agua, ya está todo listo ahí nomás para que el dueño vaya y agarre todas las conexiones y ya se metió una vez cuando se hizo la planeación de esos terrenos, ¿no? Pero ha habido terrenos que a veces ya son un poco más viejos en pueblos o en lugares que quizás ya pasó hace mucho tiempo eso, que quizás son casas como de los 60, 70 y tal vez no se planificaron muy bien y a veces están los terrenos ahí, pero no hay ningún tipo de utilidad, o sea que no hay drenaje, no hay agua, porque tal vez no se planificó en esa forma, ¿no? Hoy en día es un poco más planificado todo, todos los lugares donde se van a hacer casas nuevas, usualmente primero se corren todas las líneas de todas las utilidades y se dejan listas en los terrenos y ya el terreno lo venden o a veces se hacen la casa ahí mismo, pero ya están todas las utilidades listas para que ustedes nomás empiecen a hacer su casa y ya se conectan allí. O sea, la calle ya está terminada, pero ya todo está en su terreno. Entonces tienen que pensar en eso, si su terreno ya metieron todo eso o si en su terreno no hay ninguna utilidad y tienen que bajar todas las utilidades. A lo que yo he encontrado información de algunos clientes en el pasado que me contaron esas historias, que al último no terminaron construyendo, pero los conocí de esa manera, es que no se puede meter utilidades allí así nada más, sino que ustedes son responsables de pagar y lo tienen que hacer pues la ciudad o contratistas especializados en esa área y usualmente eso cuesta muchos miles de dólares hacer esas cosas. Así que muchas veces es una cosa que va a definir si pueden construir ahí o no, o si pueden costear esos costos. Entonces, es bueno que piensen esas cosas antes de empezar a comprar un terreno y empezar a decir, ok, quiero construir una casa acá y puedo hacerlo aquí. Bueno, para que ustedes puedan hacer todo este proceso, la mejor recomendación es que ustedes primero, antes de empezar todo, vayan a preguntar a su departamento local y pregunten sobre las utilidades, si están ahí o no. La otra cosa es que qué tanto pueden construir y si pueden construir. ¿Ok? Eso sería el paso número uno para ustedes. El otro paso sería contratar a un arquitecto o un diseñador. Pero aquí está el detalle. Ustedes tienen que buscar un servicio en el arquitecto o diseñador que se llama como un servicio de planeación antes de empezar un plano. Digamos, por ejemplo, un servicio que yo ofrezco, que es que a veces muchos también lo ofrecen o muchos diseñadores también lo ofrecen,
es que es como un paquete que ustedes contratan a esa persona, digamos, en su ciudad. Entonces ellos le hacen como un dibujo de más o menos la casa que ustedes quieren. Les hacen así algo, lo que se llama el diseño esquemático, que es algo así como que dibujan la casa, así lo que es como en un papel o en la computadora o como sea que lo haga. Pero les enseñan una idea de más o menos lo que ustedes quieren hacer y pueden hacer. Y usualmente a veces muchos lugares o muchas oficinas tienen un costo sobre ese servicio que no está basado en sí en los planos de la construcción, solamente está basado en, digamos, como es algo que ustedes compran, que es un diseño que dicen, ok, que digamos ustedes van a la ciudad y dicen, ok, tengo esta casa, esta es la casa que quiero construir, son tantos pies cuadrados y se la presentan y ellos van a decir, ok, en esta localidad puedes construir esto, no lo puedes construir. Entonces, esto es un servicio que a veces muchas oficinas de arquitectos o diseñadores ofrecen. Yo les recomiendo que para que se eviten todos esos problemas de que ustedes hacen sus planos y se los entregan ya listos y van a la ciudad y al último dicen, oh, esto no lo puedes construir aquí, es mejor que ustedes agarren ese paquete. No todos los arquitectos o diseñadores ofrecen esto, pero esto es algo que yo empecé a ofrecer recientemente en mis servicios de diseño porque he notado que muchas personas se traban en esa área porque a veces la ciudad a veces pide ciertas cosas, entonces ustedes si contratan ese servicio en alguna oficina de diseño o de arquitectos y les entrega como algo así como un croquis, creo que le llama, como un dibujo de la casa, dónde va a estar, dónde se va a poner las puertas, las ventanas, las camas, todo eso, dónde va a estar la cocina, dónde van a estar las utilidades, dónde sale el sol, dónde se mete el sol. Todas esas cosas son importantes como en estas partes de las casas de enfocarse, especialmente cuando están nuevas. Cuando ya son casas que ya están hechas, pues no tienen muchas opciones, ¿no? Tienen que trabajar con lo que ya está. Pero cuando es una casa nueva es importante que piensen por dónde entra el sol, por dónde sale, todas esas cosas, dónde están las utilidades, dónde se va a poner todo. También otra cosa que pasa mucho, y esto lo sé porque trabajé en casas como esas antes cuando yo hacía más pura carpintería, es que hay a veces muchas casas que están en las montañas o están en alguna zona lejos, están solas. Usualmente esos lugares ya cuentan con luz, cuentan con todos estos servicios, pero muchas veces estos lugares no tienen gas, no tienen drenaje, entonces es obvio que la calle más cercana pasa como a 2 3 millas o 4 o 5 millas. Entonces en ese tipo de casas lo que se hace es que se pone un pozo con un tanque que es algo así como para que tengan su agua y también se contrata o a veces se tienen que comprar tanques como de gas y ese es el tanque que suple la casa, ¿no? Que trae el gas hacia la casa. Entonces lo único que tienen que tener ahí es que tienen que tener la luz. Yo trabajé en casas muy bonitas donde la gente tenía bastante presupuesto para hacer ese tipo de casas. Yo en ese tiempo todavía no hacía lo que hago, pero trabajaba haciendo esas cosas, entonces miré todo esto y miré pues dónde estaba la fosa séptica, dónde estaba el tanque con el agua, dónde estaba su tanque de gas y cómo de ahí jalaban todo, ¿no? Porque en esos lugares pues están muy lejos para que lleven las utilidades hasta esa casa. Entonces tienen esa opción, ¿no? Si es cerca de la ciudad donde todas las utilidades son de la ciudad o ya están listas, tienen esa opción. Si ustedes quieren ir a un lugar más como alejado, como a las montañas, que a veces también existen propiedades así de venta y quieren hacer una casa allí, esa sería la otra opción, ¿ok? Bueno, espero que en este primer video haya contestado bastantes cosas. En el siguiente video voy a seguirles con el proceso de lo que sigue. También otra cosa que les quería comentar es que en mi página web miestudiovertical.com voy a poner modelitos de planos que son chiquitos en hojas así chiquitas como de 8.5 por 11, ese tipo de hojas para que ustedes puedan comprarlas y pueden tenerlas en su computadora o pueden tenerlas en papel y puedan tenerlas como una forma de diseño. Voy a tener como hasta 10 tipos de modelos de casitas allí para que ustedes sepan o más o menos tengan una idea si alguno de esos modelos les gusta y lo pueden comprar. El precio es de $40 por esos modelitos y como les digo es un plano chiquito de hojitas chiquitas, no es un plano así pues grande, pero pueden ir a mi página estudiovertical.com, echarle un vistazo allí y pues ahí pueden mirar hasta los precios y los diseños. Hasta el momento llevo como algunos 4 o 5, pero creo que voy a poner como unos 10 diseños en total. Bueno amigos, entonces cuídense, pásensela bien y recuerden, siempre hagan un buen trabajo. Chao.